Buenas noches, somos el grupo número 2 integrado por Altagracia Amadee García, Juleisy Romero de la Cruz y Darianis Puello Romero. Nos complace presentar la unidad 2, enfocada en las teorías cognitivas y del desarrollo cognitivo, fundamentales para entender cómo aprenden los humanos. En esta exposición abordaremos 4 temas esenciales: teoría del procesamiento de la información, el constructivismo y el aprendizaje significativo. Las etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget y la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Acompáñanos a explorar estas teorías que han transformado el proceso educativo. Buenas noches, mi nombre es Altagracia Amadee García y en la noche de hoy voy a compartir con ustedes sobre la teoría del procesamiento de la información, o TPI. Es un marco teórico que describe cómo los seres humanos procesan la información, similar a cómo lo hace un ordenador. La TPI se centra en los procesos mentales involucrados en la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de la información. En lugar de enfocarse en el contenido de las informaciones, la TPI se enfoca en los mecanismos que permiten a los individuos manipular la información para resolver problemas o tomar decisiones. Modelos del procesamiento de información que se pueden resumir en los siguientes puntos. Dentro de estos puntos están lo que es la entrada sensorial, atención, codificación, almacenamiento y recuperación. De la primera que vamos a tratar en esta noche es la entrada sensorial. Es cuando se recibe la información a través de los sentidos. La atención es cuando se selecciona la información relevante para ser procesada. La codificación es cuando la información se convierte en un formato que puede ser almacenada en la memoria. El almacenamiento es cuando la información se guarda en la memoria, ya sea a corto o largo plazo. La recuperación es cuando la información se accede y se utiliza para llevar a cabo tareas o toma de decisiones. La teoría del procesamiento de información se puede aplicar a diversos ámbitos, incluyendo el desarrollo cognitivo, aprendizaje, resolución de problemas, dificultades de aprendizaje. Vamos a hablar primeramente un poco sobre el desarrollo cognitivo. La TPI puede explicar cómo los niños adquieren nuevos hábitos y conocimientos, así como sus capacidades de procesamiento para mejorar con la edad. El aprendizaje, la TPI puede ser utilizada para diseñar estrategias de enseñanza eficaces que promuevan el aprendizaje significativo y la repetición de la información. En la resolución de problemas, la TPI puede ser utilizada para entender cómo las personas utilizan la información para resolver problemas y tomar decisiones. En las dificultades de aprendizaje, la TPI puede ayudar a identificar las áreas en las que un estudiante tiene dificultades para procesar la información, lo que puede ser utilizado para diseñar interacciones personalizadas. Los principales conceptos de la teoría del aprendizaje de la información pueden ser la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria operativa, esquema, asimilación y acomodación. En la memoria a largo plazo, el almacenamiento más permanente de información. En la memoria operativa es el proceso de manipulación de almacenamiento de información en la memoria o corto plazo. En el esquema, las estructuras mentales se organizan y dan sentido a la información. En la asimilación, integración de nuevas informaciones en el esquema existentes. En la acomodación, la modificación de esquema existe para adaptarse a nuevas informaciones.
Las críticas a la teoría del procesamiento de la información, dentro de estas existen algunas. Algunas de las críticas más abundantes es el argumento de que la TPI significa la complejidad de lo cognitivo humano, centrándose en el procesamiento en los procesamientos individuales en lugar de considerar las interacciones entre la mente y el entorno. Otra crítica es que señalan que la TPI puede ser difícil de aplicar a procesos cognitivos más complejos como el pensamiento creativo. Mi nombre es Yuleisi Romero y estaré continuando con los temas constructivismo y aprendizaje significativo. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, es decir, generar un andamiaje que le permita construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas pueden verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleve a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea auténtica construcción operada por las personas que aprenden. La figura clave del constructivismo se destaca principalmente a Lev Vygotsky, que se centraba en cómo el medio social permite una reconstrucción interna, y a Jean Piaget, que se centraba en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Existen otras teorías conductistas del aprendizaje cognitivo y social, como son la de Albert Bandura y Walter Mischel, los dos teóricos del aprendizaje cognitivo y social, así como también una variante del constructivismo como mecanismo conductual propuesta por Mercedes Chávez para el aprendizaje de la lectoescritura en las primeras etapas del niño, así como a lo largo de la vida. Los tres tipos de constructivismo más conocidos son el constructivismo cognitivo por Jean Piaget, el constructivismo social por Lev Vygotsky y el constructivismo radical por R. Ford Claxef. El constructivismo cognitivo se enfoca en cómo los individuos construyen el conocimiento a través del desarrollo cognitivo. El aprendizaje es un proceso interno de reorganización mental basada en la experiencia. Mientras que el constructivismo social destaca la importancia del entorno social y la interacción con los otros para construir el conocimiento. El lenguaje y la cultura son claves en este proceso, específicamente mediante la zona de desarrollo próximo ZDP. Cuando el constructivismo radical propone que el conocimiento no refleja una realidad objetiva, sino que cada individuo construye su propia realidad basada en sus experiencias. Este plantea que no existe una verdad universal, solo interacciones personales. El objetivo principal del constructivismo es la construcción del conocimiento a través de la interacción social, las experiencias y las tareas auténticas. Algunas de las ventajas del constructivismo se centran en desarrollar las habilidades cognitivas, así como también asegurar el aprendizaje significativo y perdurable, aumentar el nivel de autonomía de los alumnos, aprender a manejar los problemas cotidianos o a mejorar las experiencias de aprendizajes. Vamos a citar como principios fundamentales del constructivismo lo siguiente: aprendizaje cooperativo, enseñanza explícita, activación de los conocimientos previos, estrategias de metacognición y modelaje cognitivo. Ahora paso a hablarle un poco del aprendizaje significativo. ¿Y qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo es un proceso en el que el estudiante comprende y retiene la información a largo plazo, relacionándola con los conocimientos previos y estableciendo una conexión personal con el material. Según el teórico estadounidense David Ausubel, es un tipo de aprendizaje en el que el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el proceso.
Vygotsky, el aprendizaje no solo consta de una acumulación de conocimiento, sino que es el mismo aprendiente a través de sus experiencias y las interacciones con los otros, el que convierte esos conocimientos y los adapta a los que ya tiene. Es decir, se convierte en un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo nace cuando un alumno es capaz de establecer relaciones entre una nueva información que está a punto de aprender con los conocimientos previos que ya posee. Existen 3 tipos de aprendizaje significativo. El primero es el aprendizaje de representaciones, que se da cuando el estudiante asocia las palabras o símbolos con sus significados. Por ejemplo, aprender qué es un árbol y ver uno. El número 2 es el aprendizaje de conceptos, que se da cuando se comprenden ideas generales a partir de ejemplos concretos. Por ejemplo, entender el concepto de mamífero al estudiar los perros, gatos y otros. El número 3 está el aprendizaje de proposiciones, que se da cuando se integran nuevas ideas en una estructura cognitiva existente. Por ejemplo, comprender que las plantas necesitan luz para realizar su fotosíntesis. Lo importante del aprendizaje significativo es que conecta lo nuevo con lo que ya sabe, permitiendo una comprensión profunda y duradera. Fomenta la reflexión, eliminando la memorización mecánica. Es personal, ya que cada estudiante construye su propio significado, y facilita la transferencia de conocimiento, aplicándolo a las situaciones reales, y requiere motivación y disposición para aprender. Para finalizar mi exposición, cabe resaltar que la base teórica de este aprendizaje fue propuesta por David Ausubel, quien recalcó que el factor más importante que influye en el aprendizaje del alumno es lo que ya sabe. Buenas noches, Dariani Puello Romero con el tema Piaget y las etapas del desarrollo. Jean Piaget, 1896-1980, fue un reconocido psicólogo, biólogo y epistemólogo de origen suizo. Pero su importancia va más allá de todo eso, porque este investigador ha dado forma a nuestra manera de entender la mente de los niños y las niñas. De hecho, gracias a él, hoy sabemos que durante la infancia no somos simplemente versiones psicológicamente incompletas de los adultos, es decir, seres humanos con carencia. En vez de eso, Piaget comprendió que durante los primeros años de vida, los pequeños tienen una manera propia de percibir e interpretar la realidad, y comprender su perspectiva es clave para diseñar mejores maneras de criarlo en casa y educarlos en la escuela. Jean Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en cuatro etapas, cada una caracterizada por cambios cualitativos en la forma en que los niños piensan y razonan. Estas etapas son sensoromotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. En la primera etapa, sensoromotora, de 0 a 2 años, el niño aprende a través de la interacción sensorial y motora con el entorno. Desarrolla la permanencia del objeto, la comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no estén a la vista. Utiliza esquemas de acción para explorar y comprender el mundo. En la segunda etapa, preoperacional, de 2 a 7 años, el niño desarrolla la representación simbólica a través del lenguaje, el juego y la imitación. Empezar a comprender conceptos abstractos como el tiempo, la cantidad y el espacio. Puede tener dificultades con el pensamiento lógico y la conservación. En la tercera etapa de las operaciones concretas, de 7 a 12 años, el niño puede pensar de forma lógica sobre objetos concretos y situaciones reales. Desarrolla la capacidad de clasificar, seriar y comprender conceptos como la conservación. Comienza a entender el principio de la reversibilidad, la capacidad de deshacer mentalmente una acción. En la cuarta etapa de las operaciones formales, de 12 años en adelante, el niño adquiere la capacidad de pensar de forma abstracta, hipotética y sistemática. Puede razonar sobre ideas, conceptos y situaciones que no son directamente observables. Desarrolla la capacidad de pensar sobre el futuro y de planificar.
El siguiente tema, la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, conocido por su sigla ZDP, un concepto central en la teoría sociocultural de la ley de Vygotsky. Es la distancia entre el nivel de desarrollo actual de un individuo, lo que puede hacer solo, y su nivel de desarrollo potencial, lo que puede hacer con ayuda de un adulto o un compañero más capacitado. En otras palabras, es el espacio donde el aprendizaje puede ocurrir con la guía adecuada, permitiendo a la persona alcanzar un nivel más alto de competencia. Según Vygotsky, el papel de los adultos, de los compañeros más avanzados, es el apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales cognitivas que la actividad exige. La zona de desarrollo próximo tiene importantes implicaciones para la educación. En el aprendizaje guiado, enfatiza la importancia de la interacción social y la enseñanza guiada para potenciar el aprendizaje y el desarrollo. Andamiaje, el otro más conocedor, proporciona andamiaje, es decir, apoyo temporal y gradual que se va retirando a medida que el individuo se vuelva más competente. Para que me puedan entender mejor, el andamiaje es un método de enseñanza que proporciona apoyo temporal a los estudiantes mientras aprenden, permitiéndoles alcanzar metas que de otro modo serían inalcanzables sin esa ayuda. Evaluación dinámica. En lugar de evaluar solo lo que un individuo puede hacer solo, en la zona de desarrollo próximo sugiere evaluar también lo que puede hacer con ayuda para comprender mejor su potencial de aprendizaje. Un ejemplo, imaginemos que un niño está aprendiendo a leer, sí puede leer algunas palabras sencillas solo, pero necesita ayuda para leer palabras más largas o párrafos completos. Esa ayuda podría ser el andamiaje, que lo ayuda a avanzar en su zona de desarrollo próximo, permitiéndole leer de forma más independiente en el futuro. Beneficios de la zona de desarrollo próximo. Esta nos puede ayudar a los educadores a diseñar actividades que sean desafiantes pero alcanzables para que los estudiantes, y a proporcionar el apoyo adecuado para que puedan progresar.